Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos presentes con ustedes. Bien, miren, pues el día de ahora es básicamente continuar con lo que es la sesión y lo que viene siendo el análisis de los circuitos eléctricos. Por ahí recuerdo que el día jueves, jueves o viernes, no recuerdo, les pedí que leyeran o investigaran solamente lo que eran los tipos de circuitos eléctricos, que eran circuitos eléctricos series, circuitos eléctricos en paralelo y circuitos eléctricos en quién, en mixto, o en modalidad mixta. El día de hoy vamos a analizar el circuito eléctrico serie, perdón. Y este circuito eléctrico serie, pues es un circuito en el cual está conformado por mínimo dos cargas, dos cargas que en este caso, estas cargas se van a representar por la LED, por este símbolo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así como una bueno, este símbolo correcto es una resistencia, pero son como tipos de, tipo dientes de sierra. Digo, digo mínimo dos cargas, pero sin embargo pueden ser una infinidad de diferentes cargas, ¿verdad? Ahora, llámense cargas, pueden ser focos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les puse que este circuito serían a lo mejor tres focos, o pueden ser a lo mejor tres, focos tipo LED, o pueden ser en un momento dado tres televisores, o tres motores, o motores eléctricos, pueden ser también um, tres lavadoras, tres secadoras, etcétera. O sea, cualquier elemento que consume energía eléctrica, recuerden que se toma como una carga, ¿verdad? Salen como una carga eléctrica. Ahora, la característica de este circuito, ¿cuál es? Que este circuito tiene un solo camino, ¿están de acuerdo? Es un solo camino, como se observa aquí en la figura, prácticamente, y pues está conectado evidentemente a una fuente de energía, que esta fuente de energía puede ser de, de voltaje de corriente directa, como lo es este símbolo, o puede ser una fuente de energía de voltaje de corriente alterna, como nosotros lo hicimos la semana pasada en el laboratorio, ¿verdad? Bien, eso ahorita no tiene mucha relevancia, simplemente es que ustedes sepan que se puede conectar a cualquiera de las dos fuentes. Bien, ahora, este valor, esta carga, evidentemente, o todas las cargas, dicho de otra manera, todas las cargas van a tener un valor de resistencia. Va a tener un valor de resistencia 1, un valor de resistencia 2, valor de resistencia 3. ¿Sale? Ahora, para el análisis de este circuito, nosotros y ustedes van a tener que recurrir a básicamente pues a una de las características que presenta el circuito, que es analizar o conocer la fórmula matemática, ¿verdad? Para poder obtener una resistencia equivalente total. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que estas tres cargas o el conjunto de cargas se van a fusionar, se van a juntar. ¿Para qué se van a juntar? Para poder analizar pues los demás parámetros eléctricos que lo vamos a analizar más adelante. ¿Vale? Dicho de otra perspectiva, imagínense que esto se va a fusionar con este y este se va a fusionar con este, ¿verdad? Básicamente se van a unir en pocas palabras. Por esa fórmula matemática, ¿cuál es? Dice que para obtener el valor de resistencia equivalente total, esta es la definición de REQT, resistencia equivalente total, se tiene que sumar el valor de resistencia 1 más el valor de resistencia 2 más el valor de resistencia 3 más el valor de las resistencias que en un momento dado, o el de todas las resistencias que se llegue a tener en el circuito eléctrico. Por ejemplo, si tuviese 5 resistencias o 4 resistencias, como lo quieran ver, pues si fueran 4 tendría que sumar los 4 valores de las resistencias. Si fueran 5 resistencias, tendría que sumar los 5 valores de las resistencias, evidentemente. ¿Vale? Bien. Ahora, otra de las características que presenta este circuito eléctrico, ¿cuál es? Como es un solo camino de una sola trayectoria, solamente se va a presentar un solo valor de corriente eléctrica. Y que ese valor de corriente eléctrica nosotros lo representamos con la letra I. Y la letra I, ¿qué significa? Intensidad del flujo de electrones, que al final de cuentas esto se considera o digamos, se hace una analogía con la corriente eléctrica. Entonces, reitero, la IT significa corriente total, ¿estamos de acuerdo? O intensidad de flujo de electrones, como lo quieran visualizar, al final de cuentas es lo mismo.
Entonces, tomando en cuenta eso, reitero, la otra característica es que la corriente eléctrica es la misma en donde en lo que es todo el circuito. Otra característica del circuito serie, ¿cuál es? Que al ser una sola corriente eléctrica, y más adelante vamos a analizar la ley de Ohm, ¿sale? En base a la ley de Ohm, nos dice que al tener una carga y mezclado con una corriente eléctrica, van a hacer un voltaje, ¿sale? Y bueno, ese voltaje, evidentemente, va a tener un valor aquí, aquí va a tener otro valor y otro valor aquí. Entonces, estos tres valores, ¿sale? El valor de aquí más el valor de acá más el valor de aquí, tiene que dar un total al valor de la fuente. Dicho de otra manera, si por ejemplo en mi fuente yo tuviese un valor de 12 volts, por decir algo, un valor de 12 volts entre tres cargas, suponiendo que fuesen 4 ohms cada una, pues yo dividiría 12 perdón, si las cargas fueron 4 ohms, sí, 4 ohms, 12 entre 3 me daría un voltaje de 3 volts. ¿Qué quiera entender? Pues que aquí existieran 3 volts, aquí otros 3 volts, aquí otros 3 volts, y esto cumple con la tercera característica, que el voltaje se reparte entre sus cargas, ¿verdad? Ahora, aquí lo estoy haciendo de forma entera. La vida real es de que las cargas, cada una presenta valores diferentes a final de cuentas. Por ejemplo, esta puede ser 4 ohms, esta puede ser a lo mejor 7 ohms y esta a lo mejor puede ser 10 ohms. Entonces, la que tenga mayor resistencia, la que tenga mayor valor, un valor mayor de resistencia, es la que va a consumir mayor voltaje. ¿Sale? Reitero, la que tenga mayor resistencia es la que consume mayor voltaje. ¿Sale? Y eso, ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta? En un circuito real, en un circuito básico, o un circuito físico, dicho de otra manera, suponiendo que, no sé, el foco 3 tuviese una mayor resistencia, pues estos focos, a lo mejor al momento de prenderlos, estos foquitos se observarán tenues, se observarán con una intensidad muy baja. Y este foco se observará con vamos a llamarlo así, una atenuación mayor. ¿Por qué? Porque este foco es el que estaría consumiendo el mayor voltaje que proviene de mi fuente. Que reitero, la fuente puede provenir de una fuente de corriente directa o una fuente de corriente alterna. Que ahorita eso no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es que nosotros aprendamos físicamente cuáles son las características, ¿verdad? Vale, entonces ya para resumir, reitero, el circuito eléctrico pues es un solo camino, digo, el circuito eléctrico tipo serie es un solo camino, en el cual en ese camino están sus cargas, la cantidad de cargas necesarias que tengamos, y para poder obtener un valor de resistencia equivalente total, nosotros tenemos que sumar estos tres valores de resistencias. Bueno, sumar la cantidad de resistencias que se tengan en el circuito. ¿Sale? La otra característica, ¿cuál es? Dice que la corriente eléctrica es la misma en todo el circuito, prácticamente, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante. Y el voltaje, sale el voltaje en cada una de sus cargas que va a suceder, se me reparte. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para esto vamos a pasar a otro punto, que es obtener básicamente el valor en este caso, de la resistencia equivalente de este circuito. Para eso voy a borrar esto. Este video que acabo de mencionar, te lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver más tranquilo. Bien. Ahora, aquí vamos a asignarle valores a las resistencias o a las cargas para aplicar la fórmula matemática, en donde la resistencia 1 va a valer 4 ohms, la resistencia 2 va a valer, no sé, 5 ohms, y la resistencia 3, vamos a ponerle que vale el doble, vale 10 ohms. Para sacar la resistencia equivalente total, jóvenes, pues nosotros tenemos que aplicar la fórmula matemática, que dice que resistencia equivalente total es igual a sumar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces, aplicando esta fórmula, con los respectivos valores matemáticos, serían poner cuánto vale R1, vale 4, más R2 cuánto vale, 5, más R3 cuánto vale, vale 10. ¿Sale? Aplicamos matemáticas avanzadas, o sea, la suma. ¿Estamos de acuerdo? 4 más 5, 9, más 10, serían 19. Y quiere decir que mi resistencia equivalente total es un valor de ¿cuánto?
de 19 ohms prácticamente. ¿Vale? Y bien, espero me haya explicado cómo analizar lo que viene siendo el circuito serie y ahorita les doy otras características, otras instrucciones. Gracias, hasta luego, cuídense chavos.